Hola mundo, yo soy Abigail, él es mi hermano Gerson y esto es Charla de Hermanos, el podcast, la segunda temporada. Bienvenidos. ¿Y si hablamos? ¿Y si nos preguntamos? ¿Y si hablar nos hace bien? Bravo. Tengo miedo, soy capaz de pararme cada 2 segundos para ver si se está grabando de verdad. Pero tengo miedo. Bueno, ya. Hola mundo, estamos aquí una vez más para todos ustedes, para conversar de cosas que nos hacen mucho. ¿Sentiste eso? Sí, perdón. Pero Para conversar de cosas que nos hacen mucho, pero mucho bien. Estoy aquí en esta oportunidad por primera vez desde Santa Cruz. Siempre lo hemos hecho desde Camargo y a distancia. Mi hermano en su casa y yo en la mía haciendo videollamada, pero por primera vez desde Santa Cruz. Un aplauso para Gerson, por favor. Con nosotros, visitándonos en Santa Cruz. Decir hola y decir lo más importante de este podcast, que es especial porque... Hola mundo. Bueno, acá estamos en un nuevo podcast. No sabemos qué número de podcast, pero uno muy especial porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Así que por favor denle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche, Priscila Rivera. Un aplauso por favor. Bienvenida. La directora de alabanza de la iglesia en la Villa 1 de Mayo. Del grupo A. Exactamente, del grupo A. Y hay que decirlo porque de eso vamos a hablar esta noche. Obvio, es nuestro tema. Priscila ha estado en varios podcasts, en 3 exactamente, de nuestro canal. 1 por videollamada y 2 que hemos hecho solamente las 2 porque el tema en común era de las 2, ¿ok? Gerson pues está casado. Y el tema era ¿por qué seguimos solteras? Que pueden ir a verlo Pueden ir a verlo por YouTube y aumentar nuestros views. Y saber por qué seguimos solteras. Gerson no, porque él está totalmente casado, entonces. Con 2 hijos. De hecho, a ese video pueden cambiarle el nombre. ¿Cómo seguir soltera? No, mentira. Porque hasta ahora sí. Creo que esta limonada que era para Gerson va a ser para mí. Gracias, muchas gracias. Este tema es importante para los 3 porque es un tema que nos apasiona mucho a los 3. Hemos aprendido mucho de este tema. De hecho, Priscila es líder de alabanza del grupo A en la Villa 1 de Mayo. Es mi líder, asisto yo a esta iglesia. Y también Gerson es líder, director de alabanza a nivel nacional. Todavía no ha entregado su cargo. Y al parecer voy a seguir nomás. Segunda temporada también. Segunda temporada. Así que seguimos nomás en él. Poniéndole el pecho a la bala, caramba. Entonces vamos a conversar esta noche de algo muy importante para nosotros. Algo que nos apasiona, creo a los 3, que no es nuevo, es algo que ya llevamos mucho tiempo trabajándolo, diría yo. Entonces vamos a hablar de la alabanza. Vamos a hablar de la alabanza, contar algunas experiencias con respecto a lo que hemos vivido en la alabanza y lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a tener ciertos parámetros en nuestra vida como ministros de alabanza para ponerlo en la iglesia y queremos enseñárselas a todos ustedes. Y en base a eso es lo que queremos hablar esta noche. Que tenemos unos puntos importantes. ¿Por qué tenemos estos puntos? Porque creo que ha pasado, hay un tiempo, podemos decir claramente que hay un tiempo en el que Dios ha transformado fuertemente este punto en nuestras vidas. Más que todo, yo lo he visto personalmente, ha sido un transcurso de un año, un poco más por ahí. Y hubo un tiempo en el que estábamos súper necesitadas de que Dios nos dé una nueva enseñanza, Dios moldee lo que tal vez estábamos haciendo un poco mal, o tal vez no le estábamos dando importancia como le damos ahora. Y en el transcurso de buscar una nueva enseñanza, de anhelar nuevas experiencias con Dios, de transformar esta manera de pensar que teníamos, Dios
Dios nos dio lo que estábamos buscando. En ese transcurso pasó algo muy importante, especial, que usted aprendió, ¿ok? Que nos enseñó a nosotros como grupo de alabanza el año pasado. Hoy lo sigue fortaleciendo con el grupo que le toca, con el grupo A, y yo sé que a muchos líderes que lo escuchen les va a servir de mucho, por eso queríamos conversarlo. Esta es una conversación de los tres, ¿ok? Que va a beneficiar a todos los que vean nuestro podcast. ¿Cómo preparamos nuestro repertorio? Okay. Aduéñese del podcast, ¿ok? Ok, lo siento por adueñarme de este podcast. Replay. Antes de comenzar a decir cómo elegimos nuestras canciones, tengo que contar que el año pasado fue la primera vez en todos mis años de vida, desde que nací hasta hoy, saquen sus cuentas, que es la primera vez que me ponen como directora de Grupo Alabanza. Siempre fui parte del coro del Grupo Alabanza. Okay. Durante muchos años fui parte del coro del Grupo Alabanza que dirigía mi hermano, José Enrique, que algunos lo conocen o lo han conocido. He cantado con el hermano Ronnie. Saludos al hermano Ronnie, a Tarija. Canté con él aquí en la Villa 1 de Mayo, también canté con él en Tarija, canté con su hermano. Siempre ayudé en la alabanza desde que era adolescente prácticamente. O sea, siempre tuve un líder. Siempre tuve un líder, pero nunca fui yo la directora de la alabanza. Okay. El año pasado, el año 2021, me nombraron aquí en la Iglesia de la Villa como directora de alabanza y realmente era como un reto, porque habían experiencias que yo había vivido donde vi el mover de Dios en medio de la alabanza, y eso era algo que yo sentía o que yo necesitaba que vuelva a pasar. Entonces yo quería ver ese mover de la presencia de Dios en medio de la alabanza, que eso me pasó con mi hermano. Pero no era la misma, o sea, no estaba con las mismas personas, no era la misma situación, estaba con otras personas, con gente súper jovencito, con personas que no eran parte de ese grupo. Creo que la única que alguna vez cantó con nosotros, en esas épocas ella era una adolescente, fue Abigail, y esa fue una búsqueda de poder decir qué canto. O sea, mi primer pregunta era armar repertorio. Y tengo que confesar que para mí era una tortura elegir repertorio, porque había algo que me había quedado grabado desde ese tiempo que yo cantaba con mi hermano, y era el de poder cantar no lo que a mí me agrada o no lo que nos agrada a nosotros, sino cantar lo que a Dios le agrada. Y en un universo de posibilidades de cantarle canciones a Dios o de cantarle a Dios alabanza, en mi mente lo que me gusta es así y lo que le agradaba a Dios era así. De pequeño, estoy hablando de cantidad de canciones, ¿ya? Eso pasaba en mi mente, eso era lo que yo creía hace un año, hace un poco más de un año, lo que por ahí creí durante mucho tiempo, que esto es todo lo que a mí me gusta musicalmente, pero a Dios le gusta como algo más selecto, como algo, no sé, más consagrado, no sé cómo expresarlo. Pero eso fue lo que me pasó. Y cantar, yo dirigía martes, jueves, sábado y domingo. Y para mí no se deben repetir las mismas canciones de un martes a un jueves. O sea, la del martes las puedo cantar el domingo, pero no el jueves. Y con tan pocas opciones en mi mente, trataba de decir, ¿y ahora qué canto? ¿Cómo voy incluyendo nuevas canciones? Y eso se tropezaba con el hecho de que en el grupo de alabanza, con las personas con las que estaba, ellos iban dándome, ¿por qué no cantamos esta canción? ¿Por qué no cantamos esta otra? Pero yo en mi mente decía, hay que cantar canciones que agraden a Dios. Era lo único que yo tenía claro, cantarle a Dios lo que a Él le agrade. Escuché una prédica, fue en la pandemia. Eso estoy segura que fue en la pandemia, cuando no hacíamos culto, porque la escuché un domingo en la mañana, no teníamos cultos presenciales, y el tema de esa prédica era ¿por qué alabamos a Dios? Ese era el tema. ¿Cuál es el motivo por el cual alabamos a Dios?
Y el predicador lo dijo, no van a creer que esto yo lo investigué, Dios me lo reveló, nada de eso. El predicador enseñó esto, que si necesitamos encontrar razones para alabar a Dios, podemos ir a los últimos 5 salmos de la Biblia, del Salmo 145 al Salmo 150, y vamos a encontrar una infinidad de motivos para alabar a Dios. Esa prédica hizo que si yo buscaba un motivo para alabarle a Dios, que yo tenía uno, y Dios mostrándome todas las cosas por las que yo debía alabarle, todas las cosas. Entonces, ese fue el primer punto o el inicio, escuchar esa enseñanza y comenzar a pensar por qué le alabo al Señor. Yo, ¿por qué le estoy alabando? Yo, ¿a qué voy al culto? Yo, ¿qué voy a entregarle al Señor? Y luego vino una segunda enseñanza que escuché de un grupo de alabanza de una iglesia del nombre de Jesucristo en algún lugar del mundo, en la cual yo veía cómo ellos cantaban, la libertad con la que ellos adoraban en sus cultos, y era algo que me conmovía, o sea, me comenzó a conmover. Yo me acuerdo que yo comencé a escuchar ese grupo porque yo estaba escuchando otra cantante, también una hermana del nombre de Jesucristo, de algún lugar del mundo. Estaba escuchando una canción de esa hermana en la tele de mi mamá, en YouTube. Y de pronto termina esa canción que dura como 9 minutos, ese video, y comienza otra que dura 20. Ajá. Que dura 20 Que dura 20 minutos. minutos. Una canción que dura 20 minutos. Que Gerson ya conoce esas canciones que ahora. Sí, ya. Una sola. Sí, Él ya ha las escuchado conocí. una sola. Nosotros hemos escuchado horas de esas canciones. Pero bueno, sale esta canción y yo siempre veía que me salía en mi celular, me salía como sugerencia y yo decía, 20 minutos. Es mucho, eso pensaba, 20 minutos, y solo había un título, entonces yo decía, es una canción y son 20 minutos, por Dios, eso es demasiado. Pero mientras me alistaba para venir a la iglesia, comenzó a sonar esa canción. Y el ver cómo era una hermana del nombre de Jesucristo en algún lugar del mundo también, ver cómo esa hermana alababa, cómo esa hermana cantaba, cómo esa hermana dirigía la alabanza, me conmovió. Comencé como a escuchar música de esa iglesia, de ese grupo, y ahí en medio de lo que escuchaba encontré una enseñanza una enseñanza para grupos de alabanza. Okay. Y ese fue el punto de partida para lo que Dios hizo con nosotros en la iglesia. Comenzamos, y ahí viene la primer pregunta. ¿Cómo armamos nuestro repertorio? ¿Cómo armamos un repertorio? Lo primero que hicimos como grupo no fue armar un repertorio. Lo primero que hicimos como grupo fue leer el Salmo 145. Eso fue. ¿Te sabes el versículo 1 de 145? Yo tampoco No. lo sabía. Pero voy a decir algo. La vez en que Priscila llegó con un sobre Manila, ¿ok? Y con hojas adentro. Y yo era así como que se le va a ocurrir ahora. Y yo había escuchado el video que usted vio, yo había escuchado las enseñanzas que usted escuchó. Y yo tenía ese deseo como de que tiene algo que pasar con el grupo de alabanza que en ese entonces servía. Y sacó papelitos así como estos. Así, ¿ok? Así, toma uno para vos, uno para vos, uno para vos. Y a mí me tocó el 1. Y yo, o sea, claro, uno lo lee y les aseguro que uno se lo sabe de memoria. Y cuando lo vi, o sea, incluso hasta ahora lo tengo el papelito, lo guardé, lo puse en una agenda, le escribí todo lo que pasó, ese ensayo, lo que pasó en muchos de los ensayos que tuvimos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y ahí comenzó la transformación increíble en el grupo de alabanza
que servía el año 2021. Una parte de la enseñanza que escuché, y creo que fue lo que hemos puesto en práctica, no voy a decir como algo que funciona, como una fórmula, como que así tiene que ser, sino lo primero fue eso, entender por qué alabamos a Dios, por qué le damos a Él alabanza. Lo segundo es qué hacemos en un ensayo. Exacto. ¿Qué hacemos en un ensayo? Vamos a confesar algunas cosas aquí. Yo tengo que confesar que yo comencé en una búsqueda de Dios porque nos dimos una pelea en un ensayo. Una pelea que si el Señor venía, la primera que se iba a quedar en esta tierra era yo. Secundando a la hermana Abigail. Secundando a la hermana Abigail, y no vamos a hablar por nadie más porque seguramente todos los demás iban a ser salvos. Pero Amén. nosotras No. nos íbamos a quedar. Tuvimos una pelea en un ensayo. Mucho de mi carácter salía como exigir, como decir, tenés que venir con la canción ensayada, ¿por qué no llegan con la canción ensayada? Deja tu teléfono. O sea, como si yo fuera una regente. Yo vengo ejerciendo como ¡Qué cargos fuerte! jerárquicos en el lugar donde trabajo Sí. hace 7 años. Yo era Priscila, la regente, disminuida en un 50-60%, solo un pequeño porcentaje llegaba a los ensayos. Yo tengo, desde que nací hasta ahora, cierta edad, saquen sus cuentas, pero las personas con las que yo ensayaba tenían la mitad de la edad que yo Sí. tengo. Sí. Entonces, para mí las cosas eran de determinada manera, para mí no es que hay que ser reverentes o hay que traer las cosas ensayadas, hay que venir preparados, y para todos los demás era como que, ¿y ahora qué vamos a ensayar? Pasemos al punto más importante. El ensayo. El ensayo. Sí. ¿Qué sucedía en los ensayos y qué tiene que suceder? Ya, Ok. ok, bueno, en los ensayos todo comenzó por eso, hubo como una discusión, tuvimos un ayuno igual que no tuvo nada de productivo. Yo siento... Sorry por tanta Yo- confesión. Yo siento, hermanos, las confesiones que estamos diciendo en este podcast. Pero lo estamos haciendo en este podcast porque no lo estamos haciendo en el culto. Porque el culto es para alabarle al Señor. Y el podcast es para hablar. Y porque es la verdad. Y Claro. porque estas cosas que nos pasaron a nosotros le pueden pasar a cualquiera. Sí, ¿Ya? exactamente. Y nosotros que hemos cantado con diferentes personas, sabemos que llegan momentos a los ensayos de desacuerdo, sabemos Sí. que llegan momentos donde el guitarrista no se entiende con el... O sea, sabemos que esas cosas pasan, no nos vamos a hacer del otro viernes. Entonces sigamos. Estábamos viviendo ese momento. Esa ocasión hizo que yo me arrodille y yo le diga al Señor, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? Es mi carácter. Fue lo primero que yo le dije a Dios. Dios, ¿quieres moldear mi carácter? ¿Y saben por qué? ¿Por qué uno piensa así? Porque uno cree que las cosas se tratan de uno. Uno tiene ese pensamiento. Señor, es mi carácter lo que quieres moldear. Eso pensé. Eso pensé en ese momento. Hoy no pienso eso. Y ahí fue esa búsqueda. En esta enseñanza que ya comentamos, ¿qué fue lo más importante que aprendí? Fueron 2 cosas. Y lo primero era que antes de comenzar un ensayo, era que el ensayo tenía un devocional, que era tan importante como el mismo ensayo. Como el mismo culto. No, que el devocional era, Ok, sí. era tan importante como la parte técnica, eso, ¿ya? De ensayar el instrumento, de la coordinación. Entonces, este grupo decía, nosotros lo primero que hacemos, decía su líder, lo primero que hacemos, espero que todos lleguen, tenían como algunas actividades que hacían entre ellos, dice, cada uno ora. ¿Por qué voy a mencionarlo? Porque esto, o sea, yo lo escuché, ¿ya? Cada uno ora lo que le quiera decir al Señor. El primer ensayo, nadie va a orar nada sincero.
nadie. ¿Por qué? Nadie está preparado para eso. Pero como saben que cada uno va a orar, entonces al siguiente ensayo se van a venir con algo para decirle al Señor. Y a medida que pasen los ensayos, decía, la oración va a ser más sincera. No la más elocuente, sino la más sincera, la que salga del corazón. Ese momento de oración se puede convertir en un momento de adoración, en un devocional en él como parte del ensayo, donde el Espíritu Santo se puede manifestar durante el devocional, en la parte técnica o cuando ya están ensayando o cuando ya están ensamblando la canción. Ese punto yo comencé a pensar y dije, ¿yo qué hago en mi ensayo? O sea, llego, ¿ensayaste la canción? No. Porque solamente me estaba poniendo a pensar, uno, en la parte técnica. Que aunque yo sé, hermanos, que los que nos han escuchado cantar, no somos las mejores cantantes, pero por lo menos nos gustaba cantar en la nota, ya salir en la nota y que se cambie la nota a tiempo. Es nuestra parte técnica. Empezar en nota y cambiar la nota a tiempo, ¿no? Y que no ocurra que estamos empezando en otra nota y ya se arruinó o fuera de tiempo se arruinó el momento de la alabanza. Comencé a poner en práctica eso en el ensayo. Y comenzamos cada uno a hacer, ese día, lo primero que hicimos fue cada uno hacer una oración. Y fue eso, de lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hicimos luego fue estudiar el Salmo 145, versículo por versículo. Entonces le entregué a cada uno un versículo. Le entregué a cada, éramos como 7, 8 personas, le entregué a cada uno un versículo y le dije, ¿qué significa ese versículo para vos? Ahorita que lo estás leyendo, para tu vida, ¿cómo lo entendés? Para poder entender por qué alabamos a Dios. El año pasado nosotros nos quedamos en el Salmo 148, ni siquiera llegamos al Salmo 150. Sí. Porque nos tomamos el tiempo de estudiar esos 3 salmos versículo por versículo. Llegábamos al ensayo, nos sentábamos en rondita, y cada uno leía un versículo y decía como su opinión. Después ya cada uno dejó de dar su opinión del versículo y usted empezó a dar como la devocional, la enseñanza de la devocional. Después de la enseñanza, cada uno hacía su petición. A mí fue un momento gracioso que hubo en un ensayo, pero yo lo recuerdo bien y a mí, no sé, me dio como un algo en el corazón. Cuando lo escuché, estábamos diciendo, usted dijo, hoy no vamos a hacer nuestras oraciones, hoy vamos a hacer una oración de agradecimiento porque ya era medio tarde y teníamos que ensayar rápido, o sea, son jovencitos y todos tenían que llegar temprano a su casa. Y hoy vamos a hacer una oración de agradecimiento y uno de los integrantes dice, desde la anterior semana vengo preparando mi oración, ¿no? El más tímido, sí, el que nunca dice nada, o sea, desde la semana anterior vengo preparando mi oración y otra persona dice, es que yo hago lo mismo pero no lo digo, ¿no? Las personas que en algún momento no decían nada o en algún momento yo he visto como indiferencia, pensar, esta persona, ensayábamos el viernes, hacían su oración el viernes, salen de la iglesia pensando que voy a orar el próximo viernes y se la pasan la semana entera con esa petición. Si esta petición es más importante que esta, tienen su mente ocupada en esa, tienen su mente ocupada en la devocional que vamos a hacer. Esperaban la devocional, yo súper esperaba la devocional, porque yo le daba esa importancia como si fuera un culto, la importancia de lo técnico en la devocional, y sí hubo un cambio muy, muy grande. Sí, básicamente lo que hicimos fue ponernos a buscar a Dios en el ensayo. Eso venía acompañado de que obviamente, por lo menos de mi parte y creo que también de parte de Abigail, comenzó una búsqueda de Dios, una búsqueda intensa de Dios.
yo no venía al ensayo a buscar a Dios. Yo venía buscando a Dios toda la semana, en oraciones de madrugada, en los cultos. Mi vida comenzó a ser transformada. Totalmente. Voy a volver a decir, desde que nací hasta ahora soy cristiana, pero el último año yo siento que mi vida vivió una transformación en mi búsqueda mi motivación era cómo dirigir el grupo de la alabanza. Esa era mi principal motivación, pero mi vida fue totalmente transformada. Cuando me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo, y voy a volver al punto donde creí que las peleas y todo eso eran porque Dios quería moldear mi carácter. Nada se trata de nosotros, es porque Él nos quería enseñar por qué tenemos que alabarle. Esa era la verdadera razón. Nada tiene que ver con nosotros. Lo de nosotros es la añadidura, es lo que Dios termina haciendo, lo que Dios va a terminar transformando. Y ahora sí, luego de esta gran introducción, que no sé cuántos minutos va a tener, vamos a entrar a cómo elegimos un repertorio. Era apenas la introducción. Tengo mi Pinky Agenda, donde tengo mis apuntes. ¿Cuáles eran estos puntos importantes? Una noche, yo quiero decir eso, una noche estábamos charlando con mi papá, mi mamá, comiendo. Y estábamos en esta búsqueda de cómo hacer, cómo decir, qué hacer, cómo elegir una canción. Y mi papá dijo cosas muy, muy interesantes que a mí se me quedaron en el corazón. Pero Priscila, en un ensayo, también en esa vez que trajo el Salmo 145, sí, la misma vez, dijo, hay algo que sucede, no sé si suceden en todos los grupos de alabanza, pero sucedió en el nuestro que hubo un tiempo como que, ¿qué canción quieren cantar? ¿O qué canción quieren añadir a nuestro nuevo repertorio, ¿no? O sea, ya que todos los cultos como que cantamos en re mayor, re menor, re mayor, re menor, den opciones. Y creo que eso no aportó en nada, no ayudó en nada. Porque todos decían temas así, 500,000 canciones, y ni siquiera terminábamos eligiendo una de esas opciones, ¿no? Elegíamos en otra X canción, un himno de allá del 80 y no sé cuánto, pero... Voy a hacer una confesión. A mí me enseñaron, como parte de herramientas de liderazgo, que uno tiene que aprender a escuchar a su grupo de trabajo. Entonces, es una estrategia eso. Grupo de alabanza A, B, C, D y todos los que han estado conmigo, lo siento. Es una estrategia para las personas que manejan grupos, preguntarles qué quieren, qué piensan. Pero la persona que está a cargo solamente va a tomar lo que considere importante o lo que considere aporte, pero va a hacer sentir a las demás personas que están siendo escuchadas. Qué fuerte. Fuertes declaraciones. Grupo del año pasado. Grupo del año pasado, todas las veces que decía que quieren cantar, era solamente para que se expresen. Grupo del año pasado. ¿Estás escuchando? Sí, yo estoy escuchando. Muy estafa. No se sientan estafados. Entonces No. me daban 20 sugerencias de canciones, de esas siempre elegía una. Siempre elegía una. Sí. Y era mi manera de decir, te estoy escuchando Sí. y te estoy tomando en cuenta. Y por eso va a los puntos. Y por eso favor. ahora va a los puntos. Primer punto que siempre pasa, y en esto me vas a decir si es así, ¿ya? Que nosotros cantamos como un grupo de canciones que están en la misma nota. Claro. Creo que lo hacen todos los grupos de alabanza, Sí. ¿ya? Entonces, antes de ese punto, el primer punto para elegir canciones era elegir canciones que honren y glorifiquen a Dios. Amén. Sí. ¿Ya? Entonces, ese era el primer punto, elegir canciones que honren y glorifiquen a Dios. El segundo punto
y ese fue el que me costó aprender, era elegir canciones que tu grupo tenga la habilidad para tocar musicalmente hablando. Es un punto muy importante. Muy importante. Porque cuando la canción es una canción muy complicada para la batería, para el guitarrista, dependiendo del nivel musical que tenga el grupo, y elegís una canción porque es muy bendecida, pero es muy difícil, siempre van a terminar en desacuerdo porque el grupo no está preparado para tocarla. Exactamente. Y eso puede frustrar quizás al que maneje mejor su instrumento, pero no es uno el que hace el grupo, sino que lo hacen todos. Entonces era elegir canciones que tengan la habilidad musical, todo el grupo de tocarla en conjunto. El tercer punto era elegir canciones no solamente que estén en la misma nota, sino elegir canciones que su mensaje, que lo que quieran decir o su mensaje principal tengan relación una canción con otra. Okay. Voy a dar un ejemplo que nada que ver, ¿ya? Porque una es una canción rápida y la otra es una canción lenta, pero como por ejemplo no podemos cantar Hay victoria en el nombre de Jesús, quienes la conocen, un saludo por esta canción, con Él es mi paz, ¿ya? Una canción lenta, uno porque son diferentes, una es una canción rápida, el ritmo es rápido y la otra es una canción lenta. Y uno habla de ser victoriosos, vamos a la guerra, porque es una canción que te invita a eso. Y la otra es una canción de dejar tu ansiedad, de tranquilizarte. Y la otra es una canción de meterte en la guerra y en la victoria. Entonces, hablan de cosas diferentes. Ambas hablan de Dios, ambas glorifican a Dios, ambas mencionan las grandezas de Dios, pero no tienen relación una canción con la otra. Entonces, elegir canciones que estén relacionadas, por ejemplo, si un ejemplo, como hay una unción aquí, Consiento la unción, están hablando de lo mismo, canciones que hablen de lo mismo. Y el punto 4, elegir canciones que la iglesia necesite escuchar. Y para eso solamente la guía de parte de Dios. Es estar escuchando de qué predican en tu iglesia, de qué está predicando el pastor, qué enseñanza es la que está trayendo el pastor a la iglesia. Entonces, si es prestar atención a lo que pasa en el culto, entonces si el pastor dice, hermanos, este es el mes de la familia, o vamos a comenzar este mes las enseñanzas del tabernáculo, o este mes vamos a hablar de los hijos, o este mes vamos a hablar de la santidad, entonces voy a tratar con mi grupo de elegir canciones que tengan que ver con lo que se está predicando también. Creo que eso siempre sucede o le dan mucha importancia a eso de qué se está predicando y qué puedo cantar o qué debo cantar. Justo se preocupa más de ese tema con el tema después de la prédica. Después de la prédica y no saben qué cantar. Y más nada, Sí. ¿ok? El pastor predicó sobre el nombre y le meten el nombre de Jesús después, ¿no? O cosas así, no sé. Pero es como que ya, ¿importa lo que canté justo o voy a cantar lo que mi pastor predicó? Nos ha sucedido a nosotros aquí en la iglesia que hemos tenido como un mes de la familia, por ejemplo. Y nos hemos aprendido 2, 3 canciones que hablen de la familia. Sí. Tu presencia necesita mi casa. Y cosas así. Pero es tener como el corazón bien metido en la obra que Dios está haciendo en tu iglesia. Y con referencia al primer punto, por ejemplo, Gerson anoche dio una enseñanza súper interesante, súper bonita, y para que no se duerma. Glorificar a Dios en toda nuestra alabanza. Creo que es el punto importante, el principal punto. Anoche dijiste cosas interesantes como sobre todo y por todo, empezando por todo, nuestra alabanza siempre es para la gloria de Dios. ¿Quieres opinar algo sobre eso? Bueno, yo creo que de estos 4 puntos que ya Priscila me había compartido antes, le he podido sacar cosas muy buenas. Pero para mí, por ejemplo, el primer punto, que es uno de los más importantes, elegir canciones que honran a Dios, que glorifican a Dios. Ese punto para mí es el más importante, porque no es lo mismo cantar
Tú eres santo, santo, que decir, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Una canción está hablando de mí y mi relación con Dios, y otra canción está exaltándole al Señor. Tengo un punto para preguntar. Hay canciones, es una pregunta y tengo una opinión a esa pregunta, ¿ya? Hay canciones hay canciones cristianas que cantamos en la iglesia que no se las cantamos a Dios. Es lógico. Que no las cantamos a nosotros. Ujú. Que son para nosotros, para nuestra fortaleza, para nuestro desahogo, para... Él es mi paz, ¿no es un ejemplo? Él es mi paz, es un ejemplo, ¿ya? Y hay canciones que son para Dios. Quiero saber tu opinión respecto de eso. Sí, el punto 1 trata de lo que es para Dios. Que aprendamos a alabarle a Dios. Se supone que un culto tiene que ser para Dios. Y si estamos haciendo un repertorio, es para un culto. ¿No ve? Entonces, hay muchas canciones que sí hablan de nuestra relación con Dios, de lo que buscamos de Dios, de lo que queremos recibir de Dios. Pero el culto no tiene ese objetivo. Se supone, es que aquí también vamos a entrar en otra cosa. Se supone que el culto tiene que ser para alabar a Dios. Aunque podría decir que en toda mi vida, nunca he estado en un culto que sea única y exclusivamente para alabar a Dios. Ya, ok. Por lógica. ¿Por qué? Porque si hablamos hoy de esto, se supone que nuestro repertorio tiene que tener eso, alabarle a Dios. Hace poco estábamos en Tarija y el pastor Daniel Ordóñez decía qué canciones van a cantar. Y sacaron sus canciones el grupo de alabanza y canciones muy, muy espirituales y todo lo que podemos decir que es lo que se supone que la iglesia canta y que le gusta a todo el mundo y están todas bonitas las canciones. Y el pastor dijo, no, esas canciones no. Y todo el grupo, ¿cómo que esas canciones no? Si se supone que son las canciones que siempre cantamos en los cultos. Y dijo, no, yo quiero alabarle al Señor. Yo he venido aquí a adorarle al Señor. No he venido a decir, agarrando el ejemplo de hace rato de Él es mi paz. No he venido a decir que Él es mi paz. Yo he venido a darle gloria a Él. Yo quiero decirle santo. Yo quiero decirle tú eres mi rey. Yo quiero decirte te exalto, te adoro, te doy gloria, te doy honra. Eres el soberano. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces para mí el primer punto va muy relacionado con el cuarto punto. Sí. Con el cuarto punto, ¿qué es lo que estamos buscando conseguir con la iglesia? Sí. Entonces, si la iglesia tiene un rumbo, entonces, en base a eso, podés tomar una canción, o 2 o 3 canciones, bueno, ya dependiendo del líder, ¿no? Claro. Que ayuden a la iglesia y que le animen a esa iglesia y que hable un poco de su relación con Dios. Pero el objetivo principal del culto tiene que ser dar la gloria a Dios, honrar a Dios. Y no tiene que hablar, es como, para mí personalmente, se ha convertido últimamente en estos tiempos como cantar a veces lo que decimos de tercer cielo, por ejemplo. Es que son cristianos. Y de cristiano no tiene nada. O sea, es lógico que no tiene nada de cristiano. Hablan del amor y hablan de todas sus canciones. Últimamente, ¿no? Antiguamente eran diferentes sus canciones. Pero hoy en día son canciones comerciales, canciones del amor, pero tuvieron un pasado cristiano y todo el mundo dice que son cristianos y las cantamos en la iglesia. Pero en realidad esas canciones no tienen nada de cristiana. Son canciones comerciales, canciones al amor y canciones con ese tipo, pero este punto que sí me gustó muchísimo es que yo tengo que aprender a darle gloria a Dios. Y si la canción enseguida tal vez no está en la misma nota, no está en el mismo tono, tengo que darme la forma, porque tal vez son pocas las canciones que dan la gloria a Dios. No son pocas las que cantamos. Exactamente. Pero no son pocas. Hay muchas canciones que alaban a Dios, muchísimas. Claro, eso es cierto. Hay muchas canciones que alaban al Señor, pero normalmente las que cantamos en la iglesia son muy pocas. Ya, ese
es otro punto. Pero voy a reforzar esto de lo que Gerson está diciendo y voy a hablar es esa lucha que yo tenía. Lo que me gusta, lo que le agrada a Dios. Así, lo que me gusta mucho, ¿no? Me gusta la música. Voy a darles un ejemplo para reforzar de qué canción. Vamos a dejar Él es mi paz tranquilo para que Jesús sea nuestra paz. ¿Ya? Amén. Vamos a dejarla ahí. Qué bendición esa alabanza. Pero les voy a dar un ejemplo de una canción que ya casi no se canta, así para que nadie se sienta aludido. Ok. ¿Ya? Tengo miedo. No. Por ahí esa canción no cantamos nosotros en nuestra iglesia, pero sí en No, otra. ya no se canta. A ver, Ya, ¿cuál? pues, es súper antigua. Ok. ¿Ya? Cansado del camino. Ok. ¿Ya? Cansado del camino es una canción que no se la estamos cantando a Dios. Claro. Sí. ¿Ya? No Totalmente. estamos glorificando, estamos diciéndole estoy aquí cargado, me cansé y sumérgeme en el río de tu espíritu sería el mensaje más espiritual de Sí. esa canción, que ese mismo mensaje se lo expresamos en otras canciones, pero tiene todo un verso donde habla de mí, ¿ya? Donde está hablando de cómo yo me siento. En ese ejemplo voy a decir que he tenido la oportunidad y ha sido escuchando mucha música cristiana, Ok. ¿ya? De darme cuenta cuántas canciones hay que glorifican a Dios. Cuántas canciones son la Biblia glorificando a Dios, los salmos glorificando a Dios. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia no está acostumbrada a cantar esas canciones. No las conocen, por ahí traen una melodía. Musicalmente, a eso me voy, musicalmente son distintas, no estamos acostumbrados a cantar esas canciones. Como un ejemplo, voy a decir que yo he elegido canciones desde los himnos de 1978, ¿ya? Cantando un himno de 1978 con una canción que ha salido, no sé, pues hace 5 años, ¿ya? En un solo culto. Ya. Ok. Esa ha sido mi elección de canciones, donde ambas, la canción de 1978 con la que salió el año pasado, la que salió hace 5 años, donde ambas conservan la misma esencia y el mismo mensaje. En mis repertorios en los que yo comencé a elegir, cantaba canciones que la iglesia conoce. No sé, si en un culto canto 8 canciones, traía una nueva canción. No todos los cultos, los días domingos en la mañana. Una nueva. Trataba de traer una nueva canción cada domingo en la mañana, sin dejar de cantar lo que la iglesia sabe, porque la única manera de que la iglesia pueda aprender nuevas canciones Es repitiéndola. no, Cantándola. es cantando nuevas canciones. O sea, si nunca cantamos nuevas canciones en la iglesia, si nunca las cantamos durante el culto, nunca vamos a cantar una canción nueva. Sí. Entonces, la única manera de cantar una nueva canción es cantarla en un culto, pues, ¿no? Entonces, hay muchas canciones, hay mucha alabanza. No son pocas las canciones. Quizás dentro de lo que ya conocemos, encontrar canciones que glorifiquen a Dios y que no hablen de nosotros o de nuestros problemas y que solo hablen de honrar a Dios, por ahí nos cuesta poder identificarlas, qué canciones son, o le cortaríamos las que cantamos en sol o las que son en la. Algunas canciones donde pedimos que Dios nos llene de su presencia, esa no parece ser una canción que glorifique a Dios, pero todo eso se va transformando en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Sí. Cambia todo, va a cambiar todo en nuestra forma de alabarlo. Ayer Gerson no nos hablaba de la alabanza. O sea, Abigail dice que Gerson nos habló de la alabanza. En realidad, Gerson nos habló de la oración. Eso, de la oración. Y del incienso que va delante de la presencia de Dios como un perfume.
Y ese incienso va a ir si nosotros aprendemos a adorar a Dios. Cuando comenzamos a orar y a adorarlo hasta el final. Y en realidad ese incienso va a subir cuando nosotros realmente aprendamos a adorar a Dios. En la oración, en la alabanza, en nuestra vida, en la calle, en el auto, en la cocina, en tu cuarto, cuando estás con tu escoba. Me pasó algo. Uno tiene canciones que canta en la iglesia. Sí. Y canciones cristianas como de Tercer Cielo, ¿ya? O sea, vamos a poner Tercer Cielo no es parte de mi playlist, ¿ya? Cristiano. O sea, Cero no es parte de mi playlist, no. Sí he escuchado, me sé sus canciones, pero ya no los consumo ahora. Pero tenía como un playlist de música cristiana, de todo, y música para orar. Ya, así me hice mi playlist en el celular, música para orar. Entonces era música de adoración, música suave. Comencé a escuchar solo mi playlist para orar y dejé de escuchar lo demás. Tenía al principio 30 canciones, 25 canciones. A medida que iba escuchando una nueva canción, la iba aumentando al playlist, que era, o sea, canciones como con las canciones con las que yo oraría. Y otra cosa que aprendí en esa enseñanza de ese grupo de alabanza era que yo no puedo traer a la iglesia una canción nueva con la que yo no haya sentido la presencia de Dios, sola, en mi adoración personal, en mi tiempo de devocional con Dios. Y yo hacía eso, yo ponía la canción, o sea, yo lloraba, y yo me he parado en mi auto con canciones que ni siquiera he cantado en la iglesia hasta ahora. Yo me he parado en mi auto, así en la calle, me he estacionado a derramarle mi corazón a Dios, a pedirle ayuda, a decirle, te rindo todo, no puedo con esto, yo aquí lo dejo, aquí está, mientras escuchaba una alabanza. En mi trabajo, me metí al baño de mi trabajo a llorar mares con una alabanza. Yo ya vivía una experiencia de adoración con una alabanza antes de venir a mi grupo a decirles, quiero que cantemos esta alabanza. Pero yo no podía contarles a ellos, oye, es que no sabes que yo estaba pasando por el desierto y entonces vino esta alabanza a mi vida y Dios, no les podía como contar la experiencia, pero yo venía con una seguridad de que esa alabanza glorificaba a Dios, que esa alabanza honraba a Dios. Que no era el cansado del camino con el que yo me metía a llorar al baño, ¿no? O sea, no era con una canción de Señor, me estoy muriendo, no. Canciones que lo glorificaban, canciones que me confrontaban con mi humanidad, con mis emociones, con como somos como humanos. No, claro. No cuando estamos recibiendo el Espíritu Santo, no, como somos en nuestra humanidad. Canciones que decía, pero yo, ¿cómo no le puedo rendir a Dios mi vida? O sea, ya hay una canción que queríamos cantar y no la hemos cantado hasta ahora. De eso, aquí está mi corona, aquí está mi vida, aquí te rindo todo. Esa ha sido parte de mi experiencia al elegir canciones para un repertorio. Yo creo que aquí está la clave de lo que vos decís desde hace rato, es la experiencia. Bienvenida al Ministerio de Alabanza. Y adoración. Es que ahí está la clave. Sí. Hay muchos que están en este ministerio y no tienen ni idea de lo que es el Ministerio de la Alabanza. Esto es lo que me ha pasado en estos días. Tuve una reunión y yo llego a la reunión, llegué tarde y yo siempre enseño a la iglesia, hermano, si usted llegó tarde, ya no se arrodille. Hay que alabarle al Señor, quédese de pie, levante sus manos, pídale perdón al Señor por llegar tarde y alábele al Señor. ¿Qué gana arrodillándose? Se arrodilla, no puede ni orar porque la bulla está encima de uno no sabe ni qué decir ese rato. Dios, no se arrodille. Yo llegué y me senté atrás porque no había espacio adelante. Puse mi mochila y levanté mis manos y había mucha gente a mi alrededor, y algunos sentados, sobre todo en la parte de atrás siempre se sientan.
algunos con el celular, y se miraban algunos a otros, otros se saludaban. A mí no me interesó ni saludar a nadie, yo no llegué, Dios les bendiga, no. Yo, hola, Dios les bendiga a todos. Y me paré ahí donde estaba en mi lugar y dejé todo, yo cerré mis ojos y empecé a unirme a lo que se estaba cantando. Y lo único que me interesaba era conectarme. No importaba, yo sé que llegué tarde, sé que no cumplí el horario y todo lo que vos querrás, pero yo necesitaba conectarme con ese mover que había en esa iglesia. Y había muchos desconectados. Pero la diferencia es que yo soy ministro de alabanza. Y la cosa está en que yo tengo que aprender a experimentar en Dios. Lo que vos me decís. Yo tengo que yo sentir primeramente. Sí. Tengo que experimentar yo, porque si no, ¿cómo le voy a decir a alguien que experimente si ni yo siquiera puedo experimentar algo de parte de Dios? Y eso lo veo, para mí por lo menos, muy relacionado con el segundo punto de esa lista que tenés ahí. Porque si el grupo tiene la habilidad, esto es por mi experiencia personal. Doy gracias a Dios que ya de un tiempo a esta parte el Señor me ha permitido poder conocer muchos instrumentos. Y tal vez no perfeccionarlos, porque sé que no toco ningún instrumento a la perfección, pero hacerlo bien. Y en mi caso, por ejemplo, en la iglesia, cuando estamos con el grupo de alabanza, que he aplicado estos 4 puntos a mi grupo de alabanza, yo sé que hay algunos hermanos que no saben, pero no puedo esperar a que aprendan. O sea, no puedo esperar y decirle, es que usted a ver cuándo lo saca, y si de aquí a 3 semanas, de aquí a 4 semanas, no. Tenemos ensayo el viernes es el ensayo a las 7:30 de la noche. Necesito que usted venga cualquier día, o a la casa, o yo voy a su casa, pero necesitamos juntarnos. ¿Para qué? Para ponernos a ensayar juntos, aparte, solo los dos. Sí. En este caso es porque como yo les enseño los instrumentos, claro, me tocó empezar desde cero, digamos, con mi grupo de alabanza. Toque un acorde de re y auméntele este acorde, y no toque eso, que están tocando, le da un golpe al platillo, no hagas eso cállalo, eso no. Entonces, cosa que llegue al punto en el que yo como líder, como director de alabanza o como ministro de alabanza, ya ni siquiera líder o director, dejémoslo de un lado, como ministro de alabanza, sintamos que lo que estamos haciendo allá nos acompaña en nuestra experiencia hacia la presencia de Dios. Entonces, como te decía, bienvenida al ministerio de alabanza, porque de eso se trata. De eso se trata, de que puedas sentir el poder de Dios y directamente en tu oído. O sea, ya no hay necesidad de que alguien te explique, de que alguien tome tus decisiones y de que alguien te diga, no, es que usted no puede cantar esto y usted puede cantar esto y usted... No, es que ya estás experimentando. Yo le decía, hoy día conversaba justamente de esto con una tía mía, de este tema que les dije de la reunión esa que yo tuve. Y me decía ella, ¿viste qué feo se siente o qué feo se ve cuando están alabando al Señor y hay alguien sentado con el celular? Yo le decía, me daba rabia, yo me ponía a llorar ese rato. Yo lo único que quería era cantar lo más fuerte posible para que no se oiga. Yo no quería escuchar nada más, yo solo quería escuchar mi propia voz alabándole al Señor. Era lo único que me interesaba. Y me daba una rabia, cosa que algunos, incluso conocidos míos, yo los agarré y le dije, párate, ¿qué haces sentado ahí? Levántese, alábele al Señor, adorale al Señor, no te quedes atrás, vení aquí adelante, porque en cuanto tuve mi oportunidad, vi una silla adelante, fui corriendo y puse mi silla adelante. No me interesaba quién estuviera atrás, yo lo que me interesaba era que Dios escuche mi adoración. Y cuando vi a alguien allá atrás sentado, amigo mío, le dije, vení acá adelante. Seamos ministros delante de Dios, o sea, ministros que no solamente ministren, porque a veces según somos ministros de alabanza que ministramos a la iglesia y no nos ministramos a nosotros mismos, y pura administración de boca nada más, pero se supone que tenemos que ser unos ministros que primeramente seamos nosotros
en los que fluya el poder de Dios. O sea, en cuestión de qué, de experimentación, qué lindo sería, imagínate, que cada día simplemente al levantarte, simplemente al hacer un trabajo cotidiano que como en tu oficina o estar en la universidad o estar caminando por la calle y que por el simple hecho de tener un cántico en la mente o en el corazón que empiece a fluir y eso ya cause algo, digamos, y sabemos que no se siente solo en nosotros, sino que cuando empezamos a sentirlo a nuestro alrededor, la gente como que, yo sé qué le pasa, digamos, porque sienten algo. Entonces ahí nos convertimos verdaderamente en un ministro y apenas estamos hablando de cómo preparar un repertorio. Vamos a ir al segundo punto. Exactamente, apenas estamos empezando por ese lado. Claro, pero lo que vos decís va referido al segundo punto. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra iglesia no adora como estamos adorando nosotros? No, voy a ceder la palabra. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sentimos? Por ejemplo, este martes, yo voy a poner... antes me sucedía, yo se lo he sabido compartir a Priscila. Y una noche que estuvimos hasta muy tarde con el grupo de alabanza, nos quedamos compartiendo como que es que yo estaba cantando, es que yo estaba adorando, yo estaba con mi guitarra muy inspirada y todo, y cuando abro mis ojos los hermanos eran así como que ahora no, pasen a la siguiente, o no, ni siquiera pasen a la siguiente canción, es la hora de la prédica, ¿no? Y este martes que estuviste presente como al final de la alabanza, llegaste tarde de tu reunión y estábamos nosotros en la alabanza, yo en el altar. Traía una alabanza, una oración desde la mañana, ¿no? Por todo lo que había pasado y estaba yo en el altar, me tocó dirigir el culto, estaba así súper inspirada, súper conectada con Dios, yo estaba todo. Y al momento en que yo abro mis ojos, atrás en la iglesia había alguien así sentado de brazos cruzados, sentado apoyado a su silla. Y yo sí. Ajá. Y yo así como que, aleluya, amén. Y me volqué, hice mi cara así como para el otro lado. Y yo en ese momento comencé como a tener una lucha, no sé si una lucha, pero dos pensamientos. No voy a volver a lo que antes yo sentía. No voy a volver a pensar como yo pensaba antes. Antes que decía, miraba a alguien sentado así y yo decía, ¿qué de mal hice en mi alabanza para que esa persona no haya adorado? ¿Qué tanto me equivoqué o hice mal el enganche o no entregué mi adoración de todo mi corazón? O no canté en re menor, ¿ok? ¿Qué es lo que... Dios, perdón, pero es la verdad. Está bien. O fue porque no canté en re menor, que es como el repertorio que más que fue lo que nos enseñaron. Que más conmueve o que más se sabe en la iglesia. No sé qué, bueno, sucede algo con esas canciones. ¿Qué más conmueve es la palabra? Bueno, eso. Okay. Entonces, cuando yo vi a esa persona, yo dije, no fui yo porque yo sí sentía a Dios. Yo sí le entregué mi oración. Yo vengo desde la mañana, desde mi cuarto, desde la primera oración en la madrugada, vengo entregando adoración a Dios. No fui yo, no soy yo la culpable de que esa persona esté sentada con los brazos cruzados. Ahora pienso diferente. Antes lo que pasaba por mi cabeza era increíble. Llegaba a mi cuarto a llorar, súper frustrada porque había mucha gente o hermanos súper indiferentes en la iglesia. Sigue sucediendo hasta ahora. ¿Qué cambió ahora, por ejemplo? ¿Qué cambió ahora en mí? Los pensamientos son súper diferentes. Mi alabanza es mucho más sincera con Dios. Sigo entregando mi adoración de todo corazón a Dios. Y hay gente que no ha cambiado nada, que sigue indiferente a la alabanza, sigue indiferente a la oración, pero en mí súper cambió, porque pienso eso, que lo que yo entrego no lo va a entregar el hermano igual que yo. Y es esa comunión de yo con Dios, no de ese hermano con Dios. No sé qué le sucede. Yo quiero opinar de ese punto. Ok. No me pasaba como así tan
tan triste como Abigail, que llegaba a llorar a mi casa, digamos, pero sí una persona, no sé la experiencia de Gerson, pero si una persona se siente cierta frustración. Sí. Y yo les voy a decir por qué pasa eso. Hay algo que se llaman expectativa. Ok. Las Sí. expectativas. Yo tengo una expectativa que cuando yo cante, la gloria descienda. Es mi expectativa. Otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy poniendo mis expectativas? En mí. En mi canto, en mi enganche, en mi repertorio. Estoy poniendo una expectativa. Y cuando no pasa, cuando no desciende la gloria de Dios, entre comillas, vamos a decirlo así, entonces me siento frustrada. ¿Ya? Yo peleaba con un pensamiento que yo había cantado con mi hermano, y con mi hermano yo había visto un mover, pero así tremendo, del Espíritu Santo, y yo le decía al Señor, ¿por qué yo no tengo esa unción? Porque soy mujer, porque no tengo la misma autoridad. No vamos a entrar a ese punto. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? También hubo un cambio. También luchaba con esos pensamientos. ¿Qué cambió en mí? Una enseñanza, una palabra. Ningún momento de adoración puede ser desperdiciado. Esas palabras calaron tanto en mi corazón que cuando yo llegaba a la iglesia a dirigir un culto y nadie me acompañaba, ni con la conocida, ni con la desconocida, ni con ninguna, ni con nada, venían esas palabras a mi mente. Ningún momento de adoración debe ser desperdiciado. Que nadie juzgue tu alabanza, porque si el que se atreve a decir no le estás alabando a Dios, no derramó su sangre por vos, no murió por vos, no puede juzgar tu alabanza. Entonces yo comencé a decirle, yo vengo, Señor, a alabarte a ti. Quité mi expectativa de mí misma primero, de la iglesia, del que dirige y del que predica. La quité. ¿Cómo responde el que está dirigiendo? Se conmueve, se quebranta, siente a Dios. Lo estoy haciendo bien. Quité todo. Pero no solamente cuando yo canto, sino porque hay un grupo B ahora en mi iglesia, o sea, somos dos grupos. Ahora ya descansamos una semana. Descansamos una semana, entonces la semana que me toca descansar, el hermano puede cantar cansado del camino, Él es mi paz. El hermano puede cantar la canción que él quiera cantar y no seguir estos puntos, porque nunca me he sentado a charlar con el otro grupo acerca de estos puntos. Si lo ven, Dios les bendiga, hermano. El hermano puede cantar la canción que él quiera. En mi mente está, ningún momento de adoración puede ser desperdiciado, y eso a mí me abre el cielo, a mí me abre el corazón, porque yo digo, te vine a alabar, Señor. Amén. Yo te he venido a adorar, yo te he venido a honrar. Y si el hermano canta cansado del camino, la hermana Priscila es la que más fuerte va a cantar Sumérgeme en el río de tu espíritu. Y si él elige cantar cualquier otra canción, la hermana Priscila va a ser la que más fuerte los va a acompañar, porque yo he decidido, es una decisión dentro mío, cada culto en el que he estado, desde que escuché esa prédica, que ningún momento de adoración puede ser desperdiciado. Es así. Porque vengo, pero ¿cómo ha pasado esto? No es que yo llego y ¡ay, qué bueno! Porque todo el día le estoy alabando a Dios, todo el día estoy meditando en su palabra, porque ha habido una renuncia. Estoy hablando esto es algo fuerte, esto no es una doctrina, hermanos, no les quiero arruinar escuchas de este podcast, no les quiero arruinar su tiempo de entretenimiento, pero he renunciado al entretenimiento en las redes sociales por acercarme más a Dios. Qué punto tan importante y fuerte. Entonces,
han sido renuncias a muchas cosas, rendirle a Dios muchas cosas, ir encontrando dónde falta qué falta que Dios haga y de ahí encontrarme, pero si eso ya se lo rendí. No, pero aún falta más, aún sigo siendo humana y mientras esté en esta tierra todos los días, como decía Pablo, les digo que cada día muero, no como Pablo, no me siento como el apóstol Pablo, o sea, no sé si le llego a la punta del zapato, pero es una renuncia porque somos humanos, o sea, somos humanos pero así como somos humanos, somos hijos de Dios. Y alabar a Dios no es algo que voy a hacer cuando yo lo sienta. Es que yo no siento alabar a Dios. Es que yo no siento. El otro día tenía una charla con mi hermano. Esta palabra, es que yo no siento la presencia de Dios. Y yo le dije, bueno, vamos a simular que esta es una Biblia, ¿ya? ¿Dónde dice que la presencia de Dios se siente en la Biblia? ¿Y si hablamos? ¿Y si nos preguntamos? ¿Y ¿Y si hablar nos hace bien?